Hola, soy Natica Roche y te doy la bienvenida a este primer vídeo con contenido de mi canal. Un vídeo que se lo quiero dedicar a mi buena amiga Lunitari. Ella es artesana y sacerdotisa de la diosa. Te dejaré por aquí sus redes, ¿vale? También en la cajita de la descripción por si la quieres conocer. El motivo que le dediqué a ella este vídeo es porque fue quien propuso el tema que vamos a tratar a lo largo de este vídeo de hoy. Este tema es las diferentes partes anímicas, las diferentes partes del alma, según la antigua concepción escandinava. Así que sin nada más que añadir, dentro intro. La primera de las partes anímicas sobre la que voy a hablar es la más conocida, es la filquia. El nombre de filquia viene del verbo adfilquia, que significa seguir, ¿vale? Por tanto, se le ha llamado pues la seguidora, el seguidor. Aparentemente se puede presentar de tres maneras diferentes. Una de las maneras es sin forma definida, porque la filquia se puede sentir, no hace falta verla para saber que esté ahí. La segunda forma sería una forma antropomórfica de hombre o mujer, usualmente del género contrario a la persona a la que pertenece. Y la tercera, que es la manera más habitual, la más usual de verla, es con la forma de un animal. La forma que adopta la filquia es una forma interpretable. Usualmente la filquia la ven otras personas que no son su propia persona. La propia persona solamente suele verla en el momento de la muerte o cuando su muerte está muy cercana. Pero una persona puede ver las filquias de otras personas, ya sea para bien o para mal. Por ejemplo, una persona puede mandar su filquia a otra para avisarla de que está en peligro. La forma que adopta entonces la filquia es interpretable. La persona que recibe ese mensaje será capaz de interpretar esa forma y darle sentido al mensaje. Por ejemplo, es típico que cuando se habla de amigos se vea la forma de un oso y cuando se habla de enemigos se vea la forma de un lobo. De manera que si una persona ve en sueños que un oso es atacado por un lobo, puede interpretar que hay un enemigo que está atacando un amigo, un aliado, o que va a atacar un aliado. En este sentido, el aspecto de la filquia define el mensaje que se quiere comunicar. Una filquia también puede atacar otras filquias de otras personas y dañarlas y hacerles daño. La propia filquia en estos combates puede resultar herida. Si esto es así, la persona que ha mandado la filquia al día siguiente presentará la misma herida que se le ha infligido a la filquia. Si pensamos un poquito con los familiares de las brujas, estaríamos hablando de lo mismo. Es decir, cuando una bruja se transforma en un gato negro, en un gallo negro, y recibía una pedrada o un golpe de palo de un vecino, y la bruja se levantaba entonces con la misma herida que había sido infligida al animal. En caso de la filquia es lo mismo. Cuando se hiere la filquia, su persona manifiesta esa misma herida o señal al día siguiente. Si en uno de estos combates la filquia muere, su persona muere. No ocurre así, por ejemplo, cuando la persona va a morir. Como ya te he dicho antes, cuando la persona va a morir, en ese momento que está como entre dos mundos, ¿no? Entre todavía la vida y ya la muerte que le ronda, que se avecina, se sitúa en una especie de interfaz, en una tierra de nadie, donde habita la filquia. Entonces es capaz de verla. En estas circunstancias se ha dado el caso, recogen las historias que se ha dado el caso, de que la filquia se ha despedido de su persona diciéndole, mira, vas a morir, adiós, ya es la última vez que nos vamos o que nos vemos, que colaboramos juntos, y una vez hayas muerto, ¿a quién quieres que vaya a proteger? Y sí, efectivamente, una filquia después de la muerte se puede transferir a otra persona a la que queramos proteger, usualmente un familiar, un descendiente o una persona que se haya ganado esta situación, ¿no? este aliado. Entonces sí, puede darse también la situación de que una misma persona tenga varias filquias. En este caso tendría la suya propia de nacimiento más la que le ha legado la persona para que la proteja o para que la ayude o para que, digamos que, tenga un plus, tenga un adicional de poder, por así decirlo. También hay otra manera de conseguir una filquia ajena, que sería, por ejemplo, en el caso de los berserker,
que ellos lo que hacen es adoptar una especie de filquia grupal, una especie de tótem. El caso del berserker es un oso. El berserker era un guerrero, usualmente presa de frenesí, que en las batallas lo que hacía era ir a pecho descubierto, cubierto solamente con la piel de un oso. Y digamos que se transformaban en un oso mediante el concurso, la ayuda de esta filquia que les dotaba de sus características. En este caso, los berserker, el grupo de berserker, de guerreros, adquirían a la filquia de oso para que les prestase sus virtudes. Cada uno de ellos pues asumía esa filquia de oso, y esa filquia, una vez está dentro de ti o está vinculada a ti, lo que hace es transformarte y te da sus características, sus virtudes, su fuerza en este caso y su ferocidad en batalla, ¿no? También se dice que la filquia original de cada una de las personas, su aspecto, aparte de ser interpretable, digamos que cuenta una historia a la persona que recibe el mensaje, también ese aspecto viene determinado por el carácter, la personalidad de su persona. Por ejemplo, una persona que sea muy energética, muy expansiva, es posible que tenga una filquia de caballo. Por ejemplo, un caballo que corre libre con sus crines, eso sería la filquia, me lo invento, de esa persona energética. En cambio, una persona introspectiva, una persona más tímida, más pequeña energéticamente hablando, pues a lo mejor tendría una filquia de ratón, ¿vale? Esa filquia viene determinada por esa personalidad, de manera que cuando la persona que recibe ese mensaje la ve, interpreta quién es su persona, quién es la persona que la ha mandado o quién es la persona a la que esa filquia determinada está vinculada. Así que, como vemos, la filquia, pese a ser una parte de la propia alma de la persona, es un ser como independiente, tiene su propia personalidad y actúa según su voluntad. Sí que es verdad que una persona que pueda hacerlo, que sea capaz de hacerlo, puede mandar la filquia a que haga un aviso a sus aliados o que haga un ataque a sus enemigos, pero la filquia actuará de forma independiente, ¿vale? La segunda parte de la que vamos a hablar, la segunda parte anímica de la que vamos a hablar, que es el Hugger, es totalmente dependiente, porque ya se trata de la propia persona, es lo más parecido al espíritu, al alma, ya que es la personalidad, es el pensamiento. En la poesía escáldica hay un Kenning que dice que el pensamiento es como el viento del mago. Creo que esa es un poco la concepción del Hugger. Es una mente, es algo que piensa dentro de nuestra cabeza, que somos nosotros, pero que en ocasiones es tan rápido que no nos damos cuenta de que somos nosotros. Entonces, también nos encontramos en las sagas pues, alguna persona que puede decir, pues mira, resulta que mi Hugger me ha dicho esto, refiriéndose a que ha tenido como esta intuición que de golpe su mente, su pensamiento ha pensado algo ajeno a él en su cabeza y le ha mandado ese mensaje, ese pensamiento, ¿vale? Pero el Hugger realmente no actúa de forma independiente como puede hacerlo la filquia, ¿vale? Una persona capaz de hacerlo puede proyectar su Hugger. Ese Hugger puede ir, captar cierta información, volver, transmitírsela a la persona. Ese Hugger también, si es suficientemente potente, puede ir, influenciar a otra persona para que haga su voluntad o para transmitirle cierto mensaje, pero a diferencia de la filquia, el Hugger no tiene aspecto, es una energía, es mente. Hay una historia en las Edas en las que Thor, Loki y Thialfi, el escudero de Thor, van a ver al rey Loki, que se llama Utganda-Loki, el rey de más allá de las fronteras, el rey Loki de más allá de las fronteras. Lo van a ver y este les presenta como unos retos, ¿no? Como unas pruebas que, bueno, ya os hago spoiler, que ni Thor, ni Loki, ni Thialfi consiguen superar ninguna, ¿vale? Pero en el caso específico de Thialfi, lo hace correr contra un súbdito suyo, un súbdito del rey Loki, que se llama Hugi, ¿vale? Ambos hacen varias carreras y Hugi siempre gana a Thialfi.
Posteriormente, cuando los compañeros se van, el rey Loki les dice, no, es que Hughie era realmente mi pensamiento. O sea que Thialfi había estado compitiendo con la rapidez de un pensamiento. Así pues, el Hugger se podría definir como la consciencia. Podríamos dejarlo así. Es como la consciencia, como el pensamiento, como la manera de pensar y reconocerse a sí mismo como ser pensante. Este Hugger, para interaccionar pues, con la realidad o con los otros planos, puede servirse de otra parte del alma, que es el Hammer. El Hammer es como la piel, se traduce usualmente como aspecto, como cuerpo. Nosotros tenemos un cuerpo físico, que es lo que vemos, ¿no?, de las otras personas, pero aparte de ese cuerpo físico, de esa apariencia, hay algo más. Hay algo que de alguna manera influye a las otras personas para verlo como se lo ve. Se puede ver a una persona muy hermosa, pero que nos dé como un yo-yo raro. Eso que vemos, que percibimos de esa persona hermosa, pero que no sabemos definir, es el Hammer, es esa piel, es ese aspecto, es ese algo que hay más allá del aspecto físico. Entonces las personas lo que tienen es pues, cuerpo y ese aspecto que no se sitúa en el plano físico, sino que se sitúa en un plano, en otro mundo, ¿no?, en otra vibración. Podríamos definirlo, por ejemplo, como cuerpo astral. ¿Vale? Es un vehículo energético que el Hugger puede utilizar para desplazarse, para interactuar con la realidad física o con otros mundos. Cuando la persona, por ejemplo, duerme, si es capaz de hacerlo, puede separar su Hammer, poblarlo con su Hugger y esa mezcla, ¿no?, ese cuerpo astral con esa conciencia, puede desplazarlo allí donde le interese para pues, buscar información, para comunicarse, para interactuar con la realidad o con los otros mundos. ¿Vale? El Hammer es un vehículo que te permite interaccionar con otras realidades. Se dice que cuando la persona ha liberado el Hammer con su Hugger, no puedes decir su nombre en su presencia. ¿Por qué? Porque entonces lo atraerías. El nombre tiene poder. Por tanto, cuando una persona ha liberado su Hammer, está el Hammer de viaje, está el cuerpo astral en itinerancia, si tú lo llamas y lo dices por su nombre, ese cuerpo astral no deja nunca el vínculo con el cuerpo físico, no lo deja ahí dormido y esperando pues que no le pase nada. No, realmente siempre hay un vínculo, siempre hay un nexo, de manera que cuando cerca del cuerpo físico se llama a la persona que ha marchado en viaje, ese cuerpo espiritual tiene tendencia a regresar para proteger el cuerpo físico. Si te ha pasado alguna vez una caída del astral, pegas la sacudida, pues eso sería un Hammer regresando el Hugger al cuerpo, de manera un poco brusca, y no es agradable. Por eso hay esas precauciones que dicen que sobre todo no decir el nombre de la persona que está de viaje con el Hammer itinerante, no decir su nombre en su presencia. Y del nombre Hammer deriva directamente la cuarta y última parte del alma de la que te voy a hablar, que es la Haminkia. La Haminkia es como la suerte personificada. A fecha de hoy, en islandés moderno, que sabes que es un idioma que es muy parecido al nórdico antiguo, todavía hoy Haminkia es sinónimo de felicidad. La Haminkia suele verse como un espíritu antropomorfo, usualmente en género femenino, y digamos que cuanto más potente es la Haminkia, más suerte y más buen karma, por así decirlo, tiene la persona. Cuando hay la necesidad, la Haminkia, no ya en la muerte se puede esa Haminkia mandarla a otra persona, al igual que la Filkia, lo mismo. Pero la Haminkia puede hacerse eso también durante la vida. Es decir, si hay una persona conocida o una persona a la que tú quieres que va a pasar por una situación difícil o que necesita un chute de suerte y tú tienes una Haminkia potente, tú puedes elegir voluntariamente cedérsela mientras dure esa situación a la otra persona. Entonces, la persona tiene su propia Haminkia
y la tuya. Ambas le ayudan pues a superar o a tener suerte en ese trance o en esa situación difícil que vaya a atravesar. Y obviamente, ya después de tu muerte, puedes elegir a quién mandarles tu jaminquia. Si tienes una buena jaminquia o una jaminquia potente, una buena suerte interesante, pues puedes elegir un descendiente, usualmente descendiente, porque en las culturas escandinavas la familia era algo muy importante. Entonces tú puedes elegir el receptor de esa jaminquia que lo va a acompañar a lo largo de la vida o puede también quedarse protegiendo una familia en particular. Bueno, ya has visto que la concepción que tenemos nosotros del alma, según nuestra cultura judeocristiana, es muy diferente de la que tenían los antiguos escandinavos. Nosotros tenemos un alma y un cuerpo, ellos tenían un cuerpo, varias partes del alma a las que se podían unir partes de usualmente familiares o ancestros que nos cedían su suerte o nos cedían su protección a través pues, de esa filquia o esa jamilquia que nos podían legar. El concepto del alma múltiple, por ejemplo, también lo vemos en el chamanismo. Cuando estudiamos chamanismo y nos enseñan técnicas para la recuperación de alma, puedes repetir esa técnica para recuperar varios fragmentos de esa alma, ¿no? Creo que la concepción del alma múltiple ahí sería muy parecida a la que tenían pues, los escandinavos, porque no pierdes el alma entera, sino un fragmento de ella. Ese alma no es un todo, sino que se puede fraccionar, se puede partir, se puede separar una parte de ese todo. Entonces ese alma está incompleta. Entonces cuando tú realizas la recuperación de alma, recuperas ese pedazo y te empoderas un poquito más. No quiere decir que cuando hayas hecho una recuperación de alma ya la tengas, sino que tienes un pedacito más y puedes repetir esa técnica para recuperar varios fragmentos del alma que puedes haber perdido. Entonces, esa concepción de alma múltiple no es tan descabellada, vista desde un punto de vista más de la nueva era del paganismo, de los neochamanismos, por ejemplo. También en la parapsicología, por ejemplo, lo que me legó Sinesio Darnay, también entendía o entendemos el ser humano como una unión de varios cuerpos. Un cuerpo físico por un lado, un cuerpo anímico, un espíritu, un alma por otro, y un cuerpo moroncial, que es un tercer cuerpo que es el responsable muchas veces de los fenómenos paranormales, que si quieres un día te puedo hablar de él. También en el caso de la brujería, sobre todo en brujería tradicional y legado por Nigel Jackson, tenemos también la concepción de las tres almas, de la alma blanca, la alma negra y la alma roja, que también si quieres un día te hablo de ello. Y ya para terminar, me gustaría recomendarte la bibliografía de Claude Lecoté, que te va a hablar de estos temas de manera muy extensa, y también el link que te dejo en la descripción de un vídeo de Arid Harrier, que también tiene muchísima información y que te va a contar muy bien sobre toda esta temática y sobre más cuerpos que yo aquí no he tocado, pero que si quieres algún día ya hablamos. Por ejemplo, el border, que es un concepto escandinavo que merece un vídeo por sí mismo. Sin nada más que añadir, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, Dios vos guard.